Ahora va. Bueno, me dice, ¿no? Una solución que posee 0,52 gramos de soluto, estamos hablando de soluto, de peso molecular 154,2 gramos mol, en 250 gramos de benceno, origina un aumento del punto de ebullición de 0,505 grados Celsius. Por otro lado, me dice, ¿no? En otro experimento, 0,655 gramos de otro soluto de peso molecular desconocido disuelto en el mismo peso de benceno, ¿no? Da un aumento de 0,658 grados Celsius. Me dicen, ¿no? Calcular el peso molecular de este último soluto. Bueno, cuando vean ustedes este tipo de ejercicio y les da dos informaciones y les pide, por ejemplo, calcular el peso molecular del soluto desconocido o les pide el peso molecular de otro, entonces ustedes tienen que sacar sus datos de manera separada, ¿ya? Ahí está la clave del éxito. Entonces, primero me está dando la información de un soluto, ¿no ven? Entonces voy a poner los datos de ese soluto. Me dice una solución que posee 0,52 gramos. Entonces, eso viene a ser la masa, ¿no? Pero al ingeniero le gusta representar masa como W2. Si es del soluto se pone 2, ¿no ven? Si es del solvente se pone 1. Entonces, aquí viene a ser 0,52 gramos. De peso molecular, entonces estamos hablando del mismo, que viene a ser entonces 2, porque es soluto, igual a 154,2 gramos mol, ¿correcto? Gramos mol. En 250 gramos de benceno, ¿eso qué vendría a ser, chicos? Esto vendría a ser el solvente, ¿no es cierto? El solvente siempre se encuentra en mayor cantidad, ¿no? Y viene a ser el solvente, viene a ser el benceno. Entonces, voy a poner los datos de solvente en este sector, ¿ya? Entonces, aquí, como es solvente, no va a ser W2, sino va a ser W1, que me dice que es de 250 gramos. Origina un aumento del punto de ebullición. Entonces, el aumento de la temperatura de ebullición viene a ser de 0,505. ¿No es cierto? Bueno, bueno, por otro lado, en otro experimento, me dice, y me da este dato, ¿no? 0,655 gramos de otro soluto, entonces este ya es otro soluto ya. Entonces le voy a poner soluto desconocido, es lo que me está pidiendo. Soluto, otro soluto, le voy a poner soluto X, ¿ya? Entonces, en otro experimento me dice, entonces aquí voy a poner los datos del otro soluto que está a 0,655 gramos. De otro soluto de peso molecular desconocido. No sé el peso molecular de esto. Disuelto en el mismo peso de benceno. Entonces significa que está en el mismo peso de benceno. Entonces, este solvente de acá lo voy a utilizar para trabajar con esto y también lo voy a utilizar para poder trabajar con esto, ¿no es cierto? ¿Qué más me dice? Da un aumento de 0,658 grados, ¿no? Da un aumento. Entonces, el aumento de la temperatura de ebullición sería, ¿no? El aumento de la temperatura de ebullición va a ser igual a ¿cuánto? A 0,658 grados Celsius. Bueno, para que no se confundan, este dato de acá lo voy a ubicar al sector de soluto, ¿ya? Entonces, aquí va a ser el aumento de la temperatura de ebullición, va a ser igual a ¿cuánto dije? 0,505, ¿no? Listo, entonces ya tengo, ¿no? Este dato utilizo para poder calcular con este soluto y este dato utilizo para calcular con este soluto, ¿ya? Aquí lo que yo quiero saber es el peso molecular de este soluto desconocido. Bueno, en conclusión, tienen que sacar sus datos de manera separada para poder entenderlo bien, ¿ya? Entonces, de esta manera. Bueno, ¿para qué estamos haciendo esto? Para poder sacar el peso molecular de este soluto desconocido, ¿no es cierto?
Cuando es el aumento de la temperatura de ebullición, ¿no es cierto? Cuando es delta TB, aumento de la temperatura de ebullición, entonces se utiliza esta formulita, ¿no? Me dice, ¿no? Que el aumento de la temperatura de ebullición, como tengo peso y tengo peso molecular, entonces esto va a ser igual a ¿qué? A KB, aquí va a ser 1000, ¿no? Esta es la formulita, 1000 por el peso 1 por el peso molecular 2, que viene a ser del soluto, y esto viene a ser sobre el peso molecular 1, el peso 1 o la masa 1 del solvente por el peso molecular, creo que copié mal, ¿no? Aquí arriba no va el ¿correcto? A ver, creo que aquí arriba era 2, ¿no? Copié mal acá ya. Esta es la Sí, fórmula, aquí ya ¿ya? lo veo. Verifiquen, ¿correcto? Sí, está bien. Ya, cabe todo eso. Bueno, ahora, aquí, por ejemplo, para poder calcular el peso molecular, si utilizo este dato y este otro dato, directamente voy a necesitar saber el valor de KB, ¿no es cierto? Si voy a querer calcular directamente lo que me está pidiendo la incógnita, necesito saber KB y no sé KB. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero calcular KB, ¿ya? Primero tengo que calcular KB. Entonces, para poder calcular KB que viene a ser del solvente, entonces, como es el mismo solvente, va a ser el mismo KB para este otro sector, ¿no? Entonces, esto vendría a ser mi primer paso o mi primera etapa y esto va a ser mi segunda etapa para saber el valor del peso molecular 2, ¿no? Del desconocido, de que no sabemos su peso molecular cuánto es. Entonces, yo sé perfectamente cómo es el mismo solvente, entonces que KB va a ser lo mismo en aquí y en aquí. Entonces, ¿qué hago? Primero calculo KB. Teniendo ese dato, voy a poder calcular lo que viene a ser el peso molecular del soluto desconocido, del soluto X, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a hacer ese procedimiento, ¿ya? Vamos a calcular KB utilizando este dato y este dato en la primera fase, ¿ya? Bueno, entonces despejo KB. Sí, dígame. Bueno, entonces vamos a hacerlo paso por paso por si algunos se complica en el despeje todavía. Entonces, esto que está multiplicando se viene a dividir y aquí me quedaría 1000 por, aquí viene a ser peso 2 sobre peso 1, ¿no? Peso 1 por el peso molecular 2, ¿correcto? Bueno, ¿qué es lo que yo quiero despejar? Yo quiero despejar KB. Bueno, estamos haciéndolo paso por pasito. Primero esto lo traigo acá y al hacer ese procedimiento va a desaparecer el paréntesis. Ahora, ¿qué hago? Bueno, vamos a hacerlo paso por paso. Todo lo que está dividiendo lo voy a llevar a multiplicar. Entonces, esto que está dividiendo se va a venir acá y esto que está dividiendo se va a venir acá. Entonces, la variación o el descenso o el aumento de la temperatura de ebullición va a ser por esto que está dividiendo, peso 1 por peso molecular 2, ¿no? Entonces, aquí vendría a ser 1000 en el segundo miembro por la masa del solvente por esto que está dividiéndose bien aquí, que vendría a ser KB. ¿Correcto? Ahora, ya es más fácil. ¿Qué quiero saber? KB. Entonces, para que KB se quede solito, ¿quién me está molestando? Esto y esto. Entonces, ¿qué hago? Lo llevo al otro miembro a dividir. Entonces, aquí me va a quedar KB, va a ser igual al aumento de la temperatura de ebullición por la masa del solvente por el peso molecular del soluto y todo esto va a ser sobre 1000 por la masa del soluto. ¿Correcto? Así me queda. ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió el despeje? Ya simplemente Sí, esa es estamos la única despejando. forma de poder despejar la fórmula. Ya usted También lo vea puede lo más hacer directamente, compañera. claro, si que usted Mm, lo quiere hacer, lo puede hacer directo, ¿no es cierto? O Ya eso es sea, opcional, ¿no?
Aquí le estoy explicando de manera detalladita, ¿no? No, no, Sí, está dígame. bien. O sea, yo me pregunto si es la única forma. Digamos. Por ejemplo, aquí, si esto de aquí lo... No, no está bien, auxiliar. Sí, me estoy confundiendo. O simplemente, claro, ¿no? Ya, o si no, esto de acá, por ejemplo, lo puede traer, si no, sería otra opción, ¿no? Bien, bien, bien su planteamiento, ¿no? Por ejemplo, todo esto, si quiero saber cabe, ¿para qué me voy a complicar haciendo esto? Entonces, es de aquí directo lo traigo a dividir y ya está, ¿no? Eso quiere decir, ¿no? Y después puedo hacer Sí, extremo con extremo y medio con medio, ¿no? Eso sería otra sí. forma también, ¿no? Ya, Ah, ya, ya depende de ustedes cómo hacen, por qué camino se van, ¿no? También sería otra forma. Bien, creo que a los chicos que les paso, les enseñé de la otra forma, ¿no? Si no me acuerdo. Ustedes a pasa, creo, ¿no? ¿O no? no, sí, no. Ah, ya. Ya, entonces, también, ¿no? Desde acá lo traigo acá y ya está despejado, ¿no? O pueden hacerlo así, por ejemplo, para que desaparezca el paréntesis y luego hacerlo ya. Ya ustedes lo ven ya. ¿Cuál lo ven más fácil, ¿no? Bueno, ya tengo despejado ya mi formulita que viene a estar acá, ¿no es cierto? Ya lo tengo despejadito. Ahora, ¿qué hago? Simplemente voy a reemplazar datos, ¿no? Entonces, el cabe va a ser la constante ebullioscópica, va a ser igual a la variación de la temperatura de ebullición que viene a ser. Voy a utilizar para calcular cabe, voy a utilizar todos los datos que tengo acá, ¿no? En la primera etapa. Todo esto voy a utilizar primero. Entonces, tengo que solamente tocar los datos que están en el círculo, ¿ya? Entonces, KB va a ser igual a ¿qué? Al aumento de la temperatura de ebullición que me dice que es de 0,505. Voy a poner solo números. Peso 1, 250 por peso molecular 2, que viene a ser de 154,2. Y todo esto va a ser sobre 1000 por el peso molecular, pero la masa del solvente que viene a ser del soluto, perdón, viene a ser 0,52, ¿no? Entonces KB va a ser igual. ¿Cuánto sale, chicos? Auxiliar, disculpe una consulta. 37. Para hacer esta fórmula, ¿no es necesario que la temperatura esté en Kelvin? No, acá no es necesario. En soluciones no es necesario que esté en Kelvin. Ya, Ya gracias, auxiliar. solamente en la última característica donde se utiliza el AR 0,082, ¿no? En la presión osmótica, ¿no? Sí, solamente en presión osmótica. Solo en ahí. ¿Ya? ¿Cuánto sale acá? 37,437. Sí. 37,437. 37. Listo, ya tengo, ¿no? Su unidad son grados centígrados sobre mol, ¿no? Bueno, y ya tengo los valores de KB. Ahora, como les había dicho hace rato, ¿no? El valor de KB que he calculado acá va a ser el mismo acá. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un mismo solvente. Entonces, para poder calcular esto que yo quiero saber, utilizo todos los datos que están en esto, incluyendo el KB que acabo de calcular, ¿no es cierto? Ahora, con esa información ya puedo calcular lo que viene a ser el KB, diré el peso molecular, ¿no? Entonces aquí voy a poner calculando el peso molecular 2 del soluto desconocido, del otro soluto, ¿no? Listo. Ahora hago lo mismo, ¿no? Voy a utilizar la misma fórmula. Me dice, ¿no? Variación o el aumento de la temperatura de ebullición va a ser igual a KB. Aquí va a ser 1000 por peso 2, masa 2, masa 1, masa del solvente por el peso molecular del soluto. ¿Correcto? Esa es la fórmula, ¿no? Simplemente estoy copiando la fórmula. Ahora, ¿qué necesito saber? Necesito saber el peso molecular. Por ende, tengo que despejar el peso molecular, ¿no? Ahora, ¿por qué les había hecho así paso por pasito? Porque para que apliquen el mismo procedimiento acá, ¿no ve? Por ejemplo, aquí la variación de la temperatura de ebullición, esto que está multiplicando, se viene aquí a dividir, ¿no? Cabe. Y aquí me va a quedar 1000
por peso 2 sobre peso 1, peso molecular del soluto. ¿Correcto? ¿Estamos todos hasta ahí? Bien. Bueno, ahora vamos entonces a proseguir, ¿no? Todo lo que está dividiendo lo traigo acá y todo lo que está dividiendo acá lo traigo acá, a multiplicar, ¿no? Mi incógnita, lo que quiero despejar es esto. Entonces, el aumento de la temperatura de ebullición por el peso del solvente o la masa del solvente por el peso molecular del soluto, y esto va a ser igual a 1000 por el peso del soluto o la masa del soluto por KB. ¿Listo? ¿Qué quiero saber? Yo quiero despejar el peso molecular del soluto. Entonces, al hacer este procedimiento me queda más fácil, ¿no? Esto que me está molestando y que me está multiplicando, lo voy a llevar al otro miembro a dividir, ¿no? 1000 por peso 2 por KB. ¿Listo? Y esto, variación de la temperatura de ebullición por el peso 1. Entonces, el peso molecular va a ser igual a esto, ¿no? Ya tengo mi formulita despejado. ¿Se entendió, chicos? Sí, auxiliar. Ya simplemente hemos despejado, ¿no es cierto? Bueno, ahora, ¿qué hago? Simplemente reemplazo datos, ¿no? Aquí voy a poner 1000 por el peso del soluto. Les he dicho que voy a utilizar los datos de este sector, ¿no? El soluto, entonces, ¿cuánto vendría a ser? 0,655, ¿no? A ver, quiero verificar. Sí, es ese. Ya, entonces, 0,655 por KB. KB, ¿cuánto me salió? 37,437. Entonces, todo esto va a ser sobre el aumento de la temperatura de ebullición que me da de 0,658 por la masa o el peso del solvente que viene a ser de 250. Entonces, el peso molecular 2 va a ser igual. ¿A cuánto les sale ahí, chicos? 149,06. 149,065. ¿No es? ¿Eso salió? Sí. Verifique. Entonces aquí sería gramos mol. Entonces esto vendría a ser la respuesta de este ejercicio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Cuál es la clave de este ejercicio? Sacar los datos de manera separada, ¿no? Si lo saco así en uno nomás todo, estoy seguro que nos vamos a chipar totalmente, ¿no? Por eso yo siempre recomiendo aquí que saquen los datos así de manera separadita, ¿no? Así para trabajar en esta etapa, después en la segunda etapa. Bueno, es una estrategia, ¿no? Para entenderle mejor. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, disculpe una consulta. En esta parte donde utiliza, donde está como calculando la K9, Ah, sí, dígame. aquí la masa la ocupa la del soluto, ¿no ve? Para calcular la K. Y aquí lo ocupa la del solvente, el benceno. ¿Cómo podría darme cuenta si en esa cosa? O siempre para cada vez siempre voy a ocupar la del soluto y para calcular un peso molecular la del solvente. Como no lo entendí, o sea, el peso, o sea, ahí por si te das cuenta, ahí está todo. Sí, sí, pero aquí, mire, para la K, ¿no ve? Está ocupando la masa del solvente, ¿no ve? Y para el peso molecular lo está ocupando la masa El del... soluto, ahí está el soluto y está ocupando el soluto desconocido, está para el peso molecular 2. Ajá, Ajá, eso... ya, no he utilizado el mismo dato. Por ejemplo, aquí me está diciendo que he utilizado, por ejemplo, he utilizado esta masa, ¿no? Eso me está diciendo, ¿no? Y le he Sí, puesto, aquí para encontrar peso molecular. ya, por ejemplo, acá, mira, he utilizado esto. Y para calcular peso molecular también he utilizado la misma masa, pero está aquí, mira. Mira, aquí está.
¿ya? Entonces, solvente quiere decir W1, ¿no? Soluto, W2. Si el enunciado te dice soluto, usted ojo cerrado pone W2, ¿no? Entonces, este dato, aquí en el enunciado me dice que la masa del soluto tengo que utilizar, perdón, del solvente tengo que utilizarlo para calcular en esta etapa, para calcular CABE, y también tengo que utilizarlo para calcular el peso molecular. ¿Por qué? Porque me está diciendo que es en el mismo solvente, ¿no es? He utilizado el mismo. Ya, He ya. utilizado el Gracias, mismo. doctor. W1, y aquí también W1 está acá. Ya, ya. Gracias, auxiliar. Bueno, no hay de qué. Entonces, Y el ¿entendieron? auxiliar, Sí, dígame. y el punto de congelación, se utiliza igual las mismas fórmulas, ¿no? Claro, obviamente si me dice el mismo ejercicio, pero que me diga congelación, ¿eso quiere decir? Por ejemplo, aquí dice ebullición, ¿no ve? Entonces utilizo la fórmula que está en el sector de ebullición, ¿no ve? Porque ahí, por ejemplo, en el formulario principal que les he pasado, perdón, que les he mostrado al principio, ahí está de manera ordenadita, ¿no? ¿Dónde está? A ver, más atrás. Aquí está, mira, no se ve bien, ¿no? Pero, a ver, ¿lo pueden ver? Hoy no volvió atrás. Pueden ver el formulario. Sí, está en el mismo, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Quiere volver atrás la compu? Ujú. Sí, volvió atrás, Ya, lo que pasa es el ejercicio. está lento, Pantalla. ¿no? Ya, ahí está el ejercicio, ¿no? Lo voy a borrar el ejercicio. A ver, creo que se me reveló mi computadora. Bueno. Bueno, entonces ahí estaba la fórmula, ¿no? Al principio estaba la fórmula. Ahí está la fórmula. Ya se movió al otro ya. Entonces, en la primera diapositiva, en la primera y en la segunda les mostré el formulario, ¿no es cierto? Ya le tomaron captura, supongo. Y ahí, por ejemplo, está bien de manera ordenadita, ¿no? Aquí me dice temperatura de ebullición o aumento de la temperatura de ebullición. Entonces, obviamente, tengo que, pues, ¿no? Utilizar esa fórmula, pues, donde está ebullición, ¿ya? Si me dijera congelación, entonces utilizaría la otra fórmula, que es similar, ¿no? Solamente en vez aquí creo que en vez de KB sería KC, ¿no? Aquí temperatura de fusión sería, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Pasamos al siguiente. ¿Está todo claro, chicos? Sí, está todo claro, se entendió. Bueno, vamos a hacer entonces el siguiente. A ver, ahora sí ya está más. Ahora sí ya me hace caso mi compa. Ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí está, mira, me dice descenso del punto de congelación, ¿no? Entonces utilizo esta fórmula, ¿no? Me puedo decir descenso o disminución también, ¿no? O sus sinónimos, a veces lo utilizan para confundirlo. Descenso, disminución, puede decir, ¿no? Del punto de congelación, entonces usted utiliza esta fórmula de acá, ¿no? Que pueden ver acá. Como decía, aumento, entonces nosotros hemos utilizado esta fórmula de acá, ¿no ve? ¿Por qué hemos utilizado esta fórmula de acá? Porque me daba peso molecular, me daba masa de soluto y de solvente, ¿no? Entonces, ojo cerrado, tengo que utilizar esto de acá, pero no puedo utilizar el de arriba porque en esa fórmula no hay soluto o solvente. ¿Ya? Auxiliar, ¿puedo Bueno, ver entonces, la primera diapositiva un ratito, por favor? Quiero sacar la captura. ya, ¿está bien? Entonces, a la primera diapositiva. Ya, gracias, auxiliar. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. A ver, el siguiente ejercicio, ¿cuánto tiempo nos queda? A ver, no quiero que quede a medias el video. ¿Cuánto nos queda? 8 minutos nos quedan, ¿no? O sea, terminamos en 8 esto. A ver, Mejor córtelo y volvemos a entrar. lo cortamos, ¿no? Y volvemos a entrar, ¿no? Para que no se corte, ¿no? Para que lo vean completito también el ejercicio en el video. Bueno, chicos, entonces voy a cortar el Zoom y entren al mismo enlace, ¿ya? ¿Correcto? Sí, Bueno, sí, auxiliar, corte.